Hola, hola, hola. Vamos a comenzar un nuevo tema sobre el enlace químico, en el que vamos a ver las teorías del enlace de valencia y la teoría de orbitales moleculares. En este primer vídeo simplemente vamos a introducir el problema del enlace químico y qué teorías tenemos actualmente para abordarlo. La teoría que ya conocemos del tema anterior es la de Lewis. Es la primera teoría que aún se sigue utilizando por su sencillez y la teoría de Lewis se basa en que los átomos tienden a unirse para formar moléculas porque así adquieren estabilidad. Por ejemplo, imaginemos dos átomos de hidrógeno. Vamos a considerar dos átomos de hidrógeno que se unen para formar la molécula de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene un electrón de valencia, el otro átomo de hidrógeno también con otro electrón de valencia, y se van a unir compartiendo los electrones para formar una molécula de hidrógeno. De manera que ambos átomos van a adquirir la configuración electrónica del helio, del gas noble, y por tanto adquieren estabilidad. La molécula les permite estabilizarse, es decir, vamos a tener ambos átomos van a tener una configuración isoelectrónica con el helio de capa cerrada, 1s2. Por ejemplo, si tenemos un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro que tiene 7 electrones de valencia, pues al compartirlos, formando un enlace covalente, permite que ambos electrones tengan capas cerradas, el hidrógeno con 2 electrones y por tanto isoelectrónico con el helio, y el cloro con 8 electrones también, completando su octeto, e isoelectrónico con el gas noble que le sigue. Por tanto, la teoría de Lewis permite explicar la formación de los enlaces químicos mediante la compartición de electrones o bien la cesión de electrones entre unos átomos y otros, que son los enlaces covalente y iónico, dado que compartir o ceder les permite alcanzar configuración electrónica de gas noble. Pero la teoría de Lewis tiene algunos problemas, y es que no permite determinar algunos datos de gran importancia, como por ejemplo la longitud de enlace de los hidrógenos o la energía de enlace, o incluso propiedades de las moléculas como puede ser su comportamiento magnético, su paramagnetismo y diamagnetismo. Por tanto, tenemos que buscar unas nuevas teorías que permitan obtener más datos acerca de las moléculas, ¿no? Y esas son las teorías del enlace de valencia y la teoría de orbitales moleculares, las famosas TeP y TOM. Pero bueno, antes de pasar a ver en los siguientes vídeos esas teorías, quiero comentar algo más acerca del enlace entre los átomos. Y volvemos y seguimos con la molécula de hidrógeno, porque es la molécula más sencilla que tenemos. ¿Cómo se forma la molécula de hidrógeno? Pues mediante la unión de dos átomos de hidrógeno. Y vamos a considerar una serie de situaciones. Imaginemos, por ejemplo, dos átomos de hidrógeno formados por un núcleo y un electrón. Aquí tenemos un átomo de hidrógeno y vamos a poner otro átomo de hidrógeno separado a una distancia muy grande. Vamos a llamar la distancia entre ellos, vamos a llamarla R, y aquí tenemos una distancia R tendiendo a infinito. Bien, en esta situación los átomos no interaccionan entre sí y la energía que poseen va a ser cero, vamos a tomarla como cero. La energía de los átomos separados la vamos a considerar como cero. ¿Qué ocurre a medida que la distancia entre esos átomos disminuye? Bueno, pues si los acercamos, si acercamos esos átomos, es decir, ponemos una distancia entre los núcleos ya menor, una distancia R menor, pues nos encontramos con una serie de interacciones entre los dos átomos. Por un lado, tenemos interacciones repulsivas que voy a poner por ejemplo en naranja. Tenemos la repulsión entre electrones y la repulsión entre núcleos. Y por otro lado tenemos interacciones atractivas que vamos a poner en rojo, que son la interacción del electrón con el núcleo y la interacción de este núcleo con ese electrón. Se producen las interacciones atractivas entre núcleo-electrón y repulsivas entre núcleos y electrones. De manera que estas interacciones atractivas entre el electrón de un átomo y el núcleo de otro hacen que el conjunto de los dos átomos baje su energía. Es decir, la energía, que era cero cuando estaban separados, en esta situación se vuelve negativa, se vuelve menor que cero. Los átomos acercándose constituyen un sistema más estable que los átomos aislados, separados. Y esta energía continúa bajando hasta llegar a un mínimo en el que los átomos están a una distancia que se llama la distancia de enlace.
esta distancia de enlace, radio de equilibrio, permite o nos va a dar la situación de mínima energía. Es donde esta energía podemos poner mínima, o que podemos llamarlo también la energía de enlace o de equilibrio, energía de enlace o de equilibrio, correspondiente al radio de equilibrio. Es ese momento en el que las interacciones atractivas entre núcleo-electrón y repulsivas entre núcleos y electrones se compensan. Y ahí tenemos un mínimo de energía. Se igualan las interacciones atractivas a las repulsivas. Esto lo podemos dibujar en un diagrama muy conocido que permite ver mucho mejor estas ideas. Y es un diagrama en el que representamos la energía potencial de la molécula frente a la distancia entre los átomos. Y la forma que tiene este diagrama es esta. Es un diagrama muy conocido. Aquí, en esta zona, aquí tenemos el cero de energía y aquí están los átomos muy separados, de manera que no interaccionan y la energía tiende hacia cero, es cero. A continuación los átomos se van acercando y las interacciones atractivas entre los átomos predominan, bajando la energía del sistema hasta un mínimo. Aquí tenemos el mínimo, donde nos encontramos con una distancia entre los núcleos que permite el mínimo de energía y es la distancia de enlace, el radio de equilibrio. Y tenemos aquí una diferencia energética entre los átomos separados y la molécula de hidrógeno. Aquí tenemos la molécula de hidrógeno, que se conoce como la energía de disociación de la molécula. Es la energía de disociación, energía que es necesario dar a la molécula para romper el enlace que está uniendo esos átomos, energía de disociación. Estas magnitudes son las que las teorías de enlace tienen que predecir. Por ejemplo, la energía de disociación de la molécula está en torno a 436 kilojulios por cada mol de hidrógeno que disociemos, y el radio de equilibrio está en torno a los 74 picómetros. Pues una teoría de enlace debería predecir estas magnitudes, y el hidrógeno además tiene un comportamiento diamagnético, es repelido levemente por los campos magnéticos. ¿Qué ocurre cuando los dos núcleos se acercan mucho, si los seguimos acercando? Pues si los seguimos acercando, la energía se vuelve positiva, la energía potencial de la molécula. ¿Por qué? Porque se produce la repulsión entre núcleos. Cuando están muy cerca, la repulsión entre los protones predomina y por tanto la energía se va hacia el infinito. Cuanto menor sea el radio, es decir, si hacemos que el radio tienda hacia cero, la energía se va hacia el infinito. Bien, pues esta es la idea de las teorías de enlace. Deben predecir propiedades de las moléculas, propiedades del enlace que une los átomos, como el radio de equilibrio. Un detalle que se me olvida es que en este mínimo energético los átomos no mantienen la distancia de enlace constante, sino que vibran. El enlace entre dos átomos se comporta como una especie de muelle y los átomos están vibrando, acercándose y alejándose, es decir, oscilando en torno a este mínimo. Están vibrando. Pero la distancia media es la de equilibrio. Si hacemos una media de las longitudes de enlace, cuando la molécula se mueve hacia este lado, la distancia es menor que la de equilibrio. Cuando se mueve hacia este, la distancia es mayor que la de equilibrio. La media es la distancia de equilibrio. No están quietos los átomos, sino que continuamente están vibrando. Las teorías, como la teoría del enlace de valencia o la teoría de orbitales moleculares, la TOM, pues tienen que predecir magnitudes cuantitativas, como pueden ser energías de enlace y distancias de enlace. Es especialmente potente la TOM, que predice propiedades como por ejemplo el paramagnetismo de algunas moléculas, como puede ser el oxígeno, mientras que la TEP no es capaz de hacer esas predicciones. Bien, pues este es el vídeo introductorio de este nuevo tema, en el que pues bueno, vamos a ver estas dos teorías en detalle en los próximos vídeos. Eso es todo, espero que resulte de interés y continuamos con otro vídeo en el que vamos a empezar con la teoría del enlace de valencia, una introducción sobre él, y después en los siguientes ya vamos a pasar a la hibridación, los diferentes tipos de orbitales híbridos que poseen las moléculas, la hibridación SP3, SP2, SP y ejemplos de moléculas que poseen esa hibridación, y después pasaremos a la teoría de orbitales moleculares, a hacer configuraciones electrónicas de moléculas y dibujar diagramas de OMs.